Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a clase. Vamos a estudiar cómo se calculan los deciles y los percentiles. En la clase anterior vimos que eran los cuartiles, entendimos qué significaban y vimos cómo se calculaban. En esta clase vamos a hacer lo mismo, pero ahora en paralelo con los deciles y con los percentiles. ¿Por qué? Porque el cálculo de estos es exactamente igual que el de los cuartiles, solamente cambiando un pequeño numerito en la fórmula. Y el concepto estadístico de decil y de percentil es muy similar, casi idéntico al de los cuartiles. Por eso, una vez entendidos los cuartiles, los deciles y los percentiles son muy fáciles de entender. Por eso lo vamos a ir haciendo en paralelo. Os quería comentar también que a los percentiles, en algunos libros los llama centiles. Centiles. Os lo comento por si lo veis como centiles, que no os asustéis. Aunque el nombre que utilizan en el 99% de la bibliografía es de percentil. Los deciles y los percentiles, al igual que los cuartiles, son medidas de posición. No lo he puesto aquí, pero tenedlo presente. Tanto cuartiles, que lo vimos en la clase anterior, como deciles y percentiles, que vamos a estudiar ahora, son medidas de posición. O también ya sabéis que se le llaman medidas de tendencia no central. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál es la definición de los deciles. Los deciles, y se representa con una D y un subíndice, una D mayúscula, son los 9 valores de nuestra variable estadística que dividen la distribución en 10 partes iguales. Cada una de esas partes iguales tendrá un 10% de los datos de nuestra distribución. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Tenemos que los deciles son 9 valores, por lo tanto, la J, que es el subíndice, pues va a ir desde el 1 hasta el 9. ¿Y qué significa que divide nuestra distribución en 10 partes iguales? Pues significa que si tenemos nuestra distribución, hacemos un diagramita, aquí tenemos el valor mínimo de nuestra variable estadística y aquí tenemos el valor máximo, pues aquí tenemos, por ejemplo, el decil 1, aquí el decil 2, aquí el 3, aquí el 4, el 5, el 6, esto es un poquito pesado, ¿verdad? El 7, el 8 y el 9. Como podéis ver, estos 9 valores dividen toda la amplitud de este intervalo o de este rango de valores en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, pues cada una de esas partes tiene un 10% de los datos. Es decir, entre el mínimo y el D1 habrá un 10, aquí otro 10, aquí otro 10, y así sucesivamente en todos estos intervalos, y aquí otro 10. De manera que la suma de todos los 10% de cada uno de los 10 intervalos, lógicamente nos tiene que dar el 100% de los datos. ¿Qué significa, por ejemplo, entonces, qué sentido tiene el decil 3? Pues el decil 3 es aquel valor de nuestra variable estadística que deja detrás de sí el 30% de los datos, 10 más 10 más 10, y deja delante de él el 70% restante. Sencillo, ¿verdad? Vamos a centrarnos en el decil 5, que es muy importante. El 5 deja, pues, el 50% por detrás y el 50% restante lo deja por delante. Pero mirad una cosa. Eso es lo mismo que la mediana. ¿Recordáis el concepto de mediana?
y es lo mismo que el cuartil segundo. Es decir, tenemos que el segundo cuartil es lo mismo que la mediana y lo mismo que el decil quinto. ¿Por qué? Porque los tres dejan antes el 50% de los valores y después el resto, que es el otro 50%. Dando más vueltas al mismo concepto, pues tendremos que, por ejemplo, el D9, el decil 9, deja detrás de él el 90% de los valores y por delante deja el 10% restante. Como podéis ver, el concepto es muy sencillo. Vamos ahora a ver cuál es el concepto de percentil. Y una vez que tengamos los dos conceptos, vamos a empezar a calcularlos en datos no agrupados y en datos agrupados. Vais a ver que es muy fácil, porque una vez que ya tenemos en la cabeza el concepto de mediana, que nos abrió el camino a estos tipos de ideas, y el de cuartiles, como podéis ver, los deciles y los percentiles son, entre comillas, como cuartiles, pero en vez de con el 25% de los datos, pues para los deciles el 10%. En los deciles, como podéis ver, entre un decil, el i, y el decil siguiente, vamos a llamarlo i más 1, va a haber un 10% de los datos. Y entre el decil que está anterior, que podemos llamar d sub i menos 1, pues también el 10%. Si recordáis en los cuartiles, entre un cuartil, q sub i, y el anterior, vamos a llamarlo q sub i menos 1, había un 25%. Y entre q sub i y el siguiente, que podemos llamarlo q sub i más 1, había un 25%. Como podéis ver, los deciles lo que hace es que estos saltos los hace, en vez de un 25 como los cuartiles, los hace de un 10. Vamos a ver a continuación los percentiles. A ver cómo va la historia. Los percentiles se representan con una P mayúscula y el subíndice J. Son los 99 valores de la variable estadística que dividen la distribución en 100 partes iguales. Y cada una de esas 100 partes va a contener el 1% de los datos de la distribución. Entonces, como podéis ver, los percentiles es lo mismo que los deciles y que los cuartiles, pero haciendo esa división más fina. Los cuartiles un 25%, los deciles un 10% y los percentiles un 1%. Es decir, ya con los percentiles podemos hilar súper fino. Por lo tanto, los percentiles los podemos representar de la siguiente forma. Ese P sub J tiene una J que, como son 99 valores, va desde el 1 al 99. Y tenemos que tener claro entonces, según lo que dice esta definición, y ya poniéndolo en el contexto de la anterior de los deciles y de la anterior de los cuartiles, que lo que nos está diciendo es que si tenemos aquí un percentil, el percentil i, aquí tenemos el anterior que será el i menos 1 y aquí el posterior que será el i más 1, pues entre este y el siguiente va a haber un 1% de los datos y entre este y el anterior otro 1% de los datos. Eso es lo que nos están diciendo. Si hacemos el gráfico que hemos hecho hace un momento, ponemos aquí el valor mínimo de nuestra variable y aquí el máximo. Lógicamente, no lo he dicho en esta clase, pero ya lo damos por hecho, que nosotros tenemos los valores de nuestra variable ordenados en orden creciente, de menor a mayor, ya que si no tiene ese tipo de orden, no tiene sentido de hablar de posición, porque si cada uno puede estar donde le dé la gana, la posición tiene sentido cuando hay un orden y a cada elemento le corresponde un puesto fijo y definido. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos aquí el percentil 1, no lo voy a dibujar los 100. Aquí tendríamos, por ejemplo, el percentil 10, aquí el percentil 50, y aquí el percentil, por ejemplo, 71, y aquí, por ejemplo, el 93. El percentil 1 me deja aquí detrás
el 1% de los valores. Y por aquí delante me deja el 99% restante. Vamos a mirar el percentil 10. Estaréis diciendo, muy sencillo, Fran. Me deja detrás el 10% y me deja adelante el 90% restante. Perfecto. Pero el percentil 10 es lo mismo que el decil 1. Si recordáis, el decil 1 dejaba el 10% detrás y el 90% restante. Si miramos ahora el percentil 50, tenemos que nos deja el 50% por detrás y el resto, el otro 50%, nos lo deja por delante. Y estaréis pensando, Fran, entonces el percentil 50 es lo mismo que la media. Y lo mismo que el decil 5 que acabas de decir hace un momento. Y lo mismo que el cuartil 2. Exactamente. Quiero que os fijéis que la media, que te dejaba un 50% a ambos lados de ese valor, todos los datos de nuestra distribución, es lo mismo que el percentil 50, que el decil 5 y que el cuartil 2. Y ya, pues, por poner otro más, diremos que, por ejemplo, el 93, el percentil 93, pues nos va a dejar un 93% de datos por aquí detrás. Espero que este color se vea bien. Y el 7% restante nos lo deja por aquí delante. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los percentiles que son múltiplos de 10, 20, 50, percentil 70, es lo mismo que el decil correspondiente. Este sería el decil 1, este es el decil 2, este es lo mismo que el decil 5 y el P70 pues lo mismo que el decil 7. El percentil 80 pues lo mismo que el decil 8. Entonces, como podéis ver, bueno, ¿y qué cabe decir? Lógicamente el percentil 75 es lo mismo que el cuartil 3. Porque si recordáis, el cuartil 3 te dejaba por detrás de ti el 75% de los datos, lo podéis repasar si no lo recordáis, y por delante el 25%, que es exactamente lo que hace el percentil 75. Es decir, tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles nos parte en trozos del 25% de datos, toda, digamos, la recta esa que he dibujado, donde están los valores de nuestra variable estadística. Los deciles en trocitos de 10% y los percentiles en trocitos del 1%. Entonces, lógicamente, 25 percentiles van a ser lo mismo que un cuartil. Y 10 percentiles va a hacer lo mismo que un decil. Yo creo que se entiende bien, ¿no? Vamos a ver ahora cómo se calcula cuando los datos no los tenemos agrupados. En el cálculo de los deciles y los percentiles en datos no agrupados. Ahí nos encontramos ahora mismo. Tenemos esta tabla de distribución de frecuencia de datos no agrupados. Es la misma que hemos utilizado en la explicación de los cuartiles, como podéis recordar. Y bueno, vamos a ver cómo podemos hacer los cálculos de estos dos bichitos, estas dos criaturas, los deciles y percentiles, en casos como el que estamos viendo. Bueno, pues muy sencillo. Los deciles, nosotros sabemos que son 9, y lo que vamos a tener que hacer con los deciles es lo siguiente. El decil de su j, será el primer valor de mi variable estadística cuyo n sub i sea mayor que j
por n partido por 10. Recordaréis que en los cuartiles teníamos j por n partido por 4, cuartiles de 4. En deciles de 10, decil de 10 partido por 10. Es decir, nosotros vamos a hacer igual que los cuartiles, pero en vez de j por n partido por 4 es j por n partido por 10. Y en el caso de los percentiles, que en este caso la j va a ir desde 1 a 99, como habéis podido ver en la explicación anterior, pues el percentil j será el primer valor de mi variable estadística x sub i, cuyo n sub i sea mayor que j por n partido entre 100. Percentil viene de 100, de por ciento, de porcentaje. Entonces quiero que os quedéis con esto. Decil, esta es la expresión que nos permite calcularlo. Percentil, esta es la expresión que nos permite calcularlo. El decil está dividido entre 10, de ahí viene decil de 10 y el percentil entre 100. Bueno, pues dada esta tablita que tenemos aquí, esta criatura con la que vamos a trabajar un poquito, vamos a calcular cuánto vale el decil séptimo, el decil quinto, el percentil 15 y el percentil 99. Vamos a calcular esos 4 valores de nuestra variable. En primer lugar, vamos a darnos cuenta que el decil 7 es lo mismo que el percentil 70 y que el decil 5 es lo mismo que el percentil 50 y lo mismo que la mediana y lo mismo que el cuartil 2. Pero yo esto lo he puesto simplemente para refrescaros la memoria. Yo lo voy a calcular como D7, aquí como D5, P15 y P99. Bueno, vamos con el cálculo de D7, decil séptimo. Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy a esta expresión que tengo aquí, la de los deciles, y sería 7 por n, que es 120, partido por 10. Si no me he equivocado en estas cuentas, me queda 84. ¿Cuál es el primer valor mayor de 84 que tengo en la columna de las n mayúsculas sub i? Pues el mayor sería este. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? Por lo tanto, ¿cuánto vale de 7? Pues 9. Fácil, ¿verdad? Nadie me puede decir que esto es difícil. Es buscar el primer valor mayor que 84 en la columna de los n sub i y coger ese valor de la variable. ¿Cuánto valdría de 5? Bueno, pues sería 5 por 120, que es n, partido entre 10. Si no me he equivocado es 60. Y vamos a buscar el 60 en nuestra distribución. El primer valor mayor que 60, que sería este. El primero mayor de 60 es este, porque tenemos 70 aquí. El anterior ya es 50, que es más pequeño. Por lo tanto, el quinto decil es ¿cuánto? 8. Mirad qué fácil. Es súper fácil, ¿no os parece? Es súper fácil. Vamos a calcular P15. Bueno, pues tenemos que coger j por n partido por 100. 15 por 120 partido por 100. Si yo no me he equivocado haciendo estas cuentas, esto da 18. Miramos el primer valor que tenga el 18 como n sub i. Y el primer valor que lo tiene es precisamente este, el primero. Porque empieza ya por 20, que es mayor. Por lo tanto, yo tengo que mi percentil 15 es 5. Y vamos con el percentil 99. ¿Cómo lo haría? Pues 99 por 120 entre 100. Mucho cuidado con
con este tipo de cuentas, con este tipo de cálculos. Si no me equivoco es 118,8. Y ahora lo que tengo que hacer es buscar el primer valor de n sub i que sea mayor que este 118,8. Entonces me va a quedar, si lo veis bien, este de aquí. Por lo tanto, el P99 es 13. Ahora voy a hacer algo que didácticamente es muy bueno, y es que voy a representar así los valores de mi variable. Aquí tendríamos el x mínimo y aquí el x máximo, y voy a representar el D7, 5, P15 y P99 para comprobar que los valores tienen sentido. Los voy a poner en orden. El D5, por ejemplo, estaría aquí. El D7 pues estaría aquí. El P15 va a estar entre estos dos. ¿Por qué? Porque el D5 es... No, perdón, ahí no. El P15 estaría pues por aquí. Estaría antes que el D5, porque D5 es lo mismo que P50, ¿verdad? Y el P99 estaría por aquí, ya llegando al final. Entonces vamos a ver que los valores pues se corresponden con el orden que debe de quedar. El P5 nos queda que vale 5. El D5 nos queda que vale 8. El D7 nos queda que vale 9. Y el P99 nos queda 13. Repito, el P15 nos ha salido que vale 5. El D5 nos ha salido que vale 8. El D7 nos sale que ha valido 9. Y el P99 nos ha salido que vale 13. Como podéis ver, están todos en orden. 5, 8, 9 y 13. Si una vez que ponemos los cuantiles aquí en orden, los valores no siguen el mismo orden, es que nos hemos equivocado. Bueno, pues vámonos a hacer lo mismo, pero con los datos agrupados. A ver cómo va esa fiesta. Vamos con el cálculo entonces de los deciles y los percentiles en datos agrupados. Tenemos aquí la siguiente tabla de distribución de frecuencia con los datos agrupaditos. Y nada, lo que tenemos que hacer es usar estas dos fórmulas. Esta para los deciles y esta para los percentiles. Si os fijáis, la única diferencia entre ambas fórmulas está en este término de aquí. Y si miráis la de los cuantiles, vais a ver que es exactamente igual que estas dos. Lo que pasa es que la única diferencia está en esto que está en naranja, que en los cuartiles, era J por N partido por 4. Entonces podéis poner una única fórmula para los cuartiles, deciles y percentiles, simplemente teniendo en cuenta que para los cuartiles es esto, para los deciles este y para los percentiles esta. Como podéis ver, es muy facilito. Bueno, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos datos agrupados de deciles y de percentiles? Pues muy sencillo. Vamos a ver cómo es. Nos preguntan un D sub J, el que sea. El primer paso que tenemos que hacer es calcular el J por N partido por 10. Y entonces tomamos el primer intervalo cuyo N sub i mayúscula es mayor que ese J por N partido por 10. Y ese será el intervalo del decil J. J podía ser de 1 a 9 en el caso de los deciles. Y una vez que tenemos ese intervalo, ¿qué hacemos? Aplicamos fórmula. ¿Qué fórmula? Pues la del decil que sea. ¿Cómo lo hacemos si nos preguntan un percentil determinado J? Pues calculamos el J partido por N y por 100. Y hacemos exactamente lo mismo. Buscamos el primer intervalo cuyo N sub i sea mayor que ese J por N partido por 100. ¿Y qué hacemos después? Pues aplicamos la fórmula. En este caso, la fórmula del percentil. Es decir, lo que tenemos que hacer siempre es lo mismo. Calcular para los deciles, según qué decil sea o según qué percentil sea, esta cantidad o esta.
buscar cuál es el primer intervalo que la supera, ese sería el intervalo del decil o del percentil que estamos buscando, y una vez que tenemos el intervalo localizado, aplicamos las fórmulas estas, igual que hicimos en los cuartiles. Bueno, vamos a hacer algunos casos, vamos a hacer algunas cuentas. Vamos a suponer que nos preguntan cuánto vale el decil segundo, que ya sabéis que va a ser lo mismo que el percentil 20. Es exactamente igual que el percentil 20. Bueno, pues ¿qué es lo que hacemos? Empezamos con esto de aquí. 2 por la n son 3,90 partido por 10. Si no me he equivocado, eso es 78. Vamos a buscar ahora cuál es el primer intervalo que tiene una n mayúscula sub i mayor que 78. Y nos encontramos que es esta criaturita que tenemos ahí. Entonces el intervalo sería el que va de 25 a 50. Y una vez que tenemos el intervalo, aplicamos la fórmula esta, cambiando la j por el 2. Entonces tenemos que el de 2 sería el extremo izquierdo del intervalo, que es 25, más el valor este que tenemos aquí, esto, que es este, 78, menos el n sub i menos 1. Si el n sub i de nuestro intervalo es 160, el menos 1 es el anterior, 20. Partido por el n sub i de mi intervalo, 140. Y por la amplitud de mi intervalo, 25. He puesto aquí un 28. No sé por qué, pero ese 28 no debería de estar ahí. El n sub i menos 1 no es 28, es 20. Así. Tened cuidado y no cometer errores como el que acabo de cometer yo ahora mismo. Nos quedaría 25 más 78 menos 20 entre 140 por 25. Si hacéis esta cuenta, da 35,36. Lógicamente, este valor, ¿qué va a hacer? Pues va a ser un elemento o un valor del intervalo que hemos cogido, ¿no? Si el decil 2, que es lo mismo que el percentil 20, está dentro de este intervalo, lógicamente el valor que nos ha salido debe de pertenecer a él. Si no, ¿qué cálculo hemos hecho? Esto nos puede servir siempre para ver si nos hemos equivocado. ¿Cómo calcularía, por ejemplo, yo el decil 8? Que ya sabéis que es lo mismo que el percentil 80. Pues digo, bueno, me quedaría 8 por 3,90 entre 10, que me queda 312 si no me he equivocado. Y ahora busco el intervalo, el primer intervalo que tenga una n sub i mayúscula mayor que 312, que sería este que está pintado en color naranja. Es decir, el intervalo 50, 100. Y ahora aplico la fórmula. D8 es igual al extremo izquierdo de mi intervalo, 50 más este valor que tengo aquí, que es 312, menos el valor de la n sub i del anterior. Como mi n sub i es esta, el anterior es 160, partido por el n sub i de mi intervalo, 180, y por 50, que es la amplitud de mi intervalo. Es decir, nos quedaría 50 más 312 menos 160 entre 180 por 50. Si no me he equivocado, esto da 92,22. Y lógicamente eso pertenece al intervalo que hemos cogido nosotros. Está dentro de este intervalo, como podéis ver. Ya tenemos entonces calculado el decil 8. Voy a calcular ahora solo un percentil, porque ya veis que este tipo de cálculo no tiene mucho misterio. Recordaros simplemente que el percentil 75 es lo mismo que el Q3, es decir, que el cuartil tercero. Y me quedaría 75 por 3,90 aquí, partido por 100, ¿verdad? Si no me he equivocado, esto queda 292,5.
Entonces yo tengo que buscar ahora el primer intervalo que tenga un n sub i mayúscula mayor que esto, que es precisamente este que tengo aquí también en color naranja. Este termina en 160, este en 340, por lo tanto 340. Tenemos que el percentil 75 está dentro del intervalo del decil 8. Es que el decil 8 es el percentil 80 y estamos calculando el 75 que está muy cerca. Tiene mucho sentido que estén los dos en el mismo intervalo, ¿verdad? No tiene por qué, pero tiene mucho sentido. Bueno, pues el percentil 75 me quedaría 50, que es el extremo de mi intervalo, más 292,5. Pues este 5 me ha salido que parece que lo ha pillado un camión. Disculpad. 292,5 menos 160, que sería, porque como estamos aquí, pues el n sub i menos 1 de la fórmula sería este n sub i 160 partido por el n sub i de mi intervalo de mi clase, que es 180, y esto multiplicado por 50, que es la longitud de este intervalo. Y esto queda 86,81, que como podéis comprobar, pertenece al intervalo 50-100. Sencillo, ¿verdad? Bueno, pues esto es todo. Quiero antes decir algo importante. En el libro de texto que en la grabación de esta clase está vigente, hay una errata. Y es que la errata te dice que este número es 353,6, dice que esto quedaría 922,2 y que esto quedaría 868,1. Se han equivocado y han corrido hacia la derecha la coma. Lógicamente no tiene sentido estos valores porque para empezar es que estarían hasta fuera de los valores de la variable que toma nuestra distribución de frecuencias, ¿no? Entonces simplemente pues identificar esta errata que hay en el libro, por si alguno de vosotros coge el libro que a fecha de grabación de esta clase es el que está en vigor, pues que sepa que es una errata. Puede que a lo mejor los que estéis viendo esta clase ya el libro lo hayan cambiado y esto lo hayan corregido. Bueno, queridos alumnos, ya hemos terminado esta clase. Si tenéis alguna duda, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Me la preguntáis, que gustosamente os responderé. A estudiar y nos vemos en la siguiente clase.